Hubo un tiempo en el que este planeta era el ombligo del universo. Las estrellas que cada noche veíamos en el cielo eran solo eso, céfiros, luminarias puestas ahí por el Creador para aliviar la oscuridad y embellecer las siempre ominosas tinieblas. Como es lógico, el Sol y la Luna giraban alrededor nuestro. ¿Qué otra función podían tener sino calentar la Tierra o iluminar la noche? Todo era sencillo. Éramos el único objetivo de la creación, las únicas criaturas. Nada hubo antes que nosotros, salvo Dios, y nada habrá después, salvo Él. Pasaron los siglos, fuimos creciendo en número y en conocimientos. Nuestras ciudades se convirtieron en enormes y orgullosas urbes. La técnica, cada vez más compleja y eficaz, nos permite vivir con un mayor confort, comunicarnos unos con otros instantáneamente sin importar la distancia, o viajar en vehículos que se mueven a velocidades antes inimaginables. A cambio, las cosas han dejado de ser tan sencillas. Ahora somos solo un pequeño planeta girando en torno a una estrella de mediana magnitud en el extrarradio de una galaxia con miles de millones de soles como el nuestro y que a su vez es una cualquiera entre los miles de millones de galaxias que forman el universo conocido. Un universo cuyos límites son un misterio y su origen una mera hipótesis. Plantear que esta minúscula partícula perdida en un rincón del cosmos es la única que alberga una especie inteligente es aparentemente absurdo. Sin embargo, son muchos los que piensan que la aparición de seres humanos ha sido la consecuencia de tantas circunstancias fortuitas, de tantas casualidades, que es casi imposible que haya sucedido lo mismo en otros planetas. Por su parte, un número elevado de investigadores suponen que no somos una excepción, que lo que ha sucedido aquí ha sucedido y sucederá en incontables planetas si se dan las circunstancias favorables. No es cuestión ahora de demostrar la realidad del fenómeno. Cada cual puede y debe pensar lo que quiera. Pero aunque para gran parte de la opinión pública se trate de poco menos que un bulo, el que tenga un mínimo interés por informarse comprobará que los testimonios de todo tipo son tan abrumadores que negar la existencia de esos objetos volantes no identificados es negar lo evidente. Los gobiernos, primero el de Estados Unidos e inmediatamente después el de casi todos los países, adoptaron la postura de guardar silencio sobre lo que sabían y desprestigiar a los testigos, con frecuencia a sus propios pilotos militares, dando explicaciones falsas y no pocas veces absurdas sobre lo que habían visto. Esa campaña de intoxicación y desinformación ha sido tan eficaz que socialmente se considera como muestra de credulidad o de incultura creer en la existencia de los ovnis. Las razones para tal actitud son diversas, pero el astronauta Gordon Cooper, en una entrevista concedida para la revista Enigmas, opinó sobre la que, siendo la más sencilla, es la principal de las causas de esa manipulación oficial. Textualmente dijo: el secretismo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial o poco después. Creían que el público se asustaría si se enteraba de que alguien tenía vehículos mucho más avanzados que los nuestros. Tal vez pasara que eso crease pánico, así que empezaron a decir mentiras y luego ya no pudieron parar. A estas alturas se han dicho tantas
que no saben cómo salir del atolladero. Sería muy incómodo admitir ahora que desde la Segunda Guerra todo han sido mentiras. Creo que a cualquier presidente le gustaría no tener que seguir mintiendo, pero hasta que no pase algo que no puedan negar u ocultar, las cosas van a seguir así. Unas veces en connivencia, incluso pagados por las instituciones, y en otras por puro prejuicio, muchos científicos y periodistas especializados han contribuido y siguen haciéndolo a esa campaña de desprestigio y manipulación. Su planteamiento es en esencia tan simple como: si nosotros no podemos hacerlo, los demás tampoco. Y es que la presencia de los ovnis no solo implica la hipotética visita de alienígenas, con las repercusiones sociales que eso pueda tener, sino algo mucho más difícil de digerir para algunos: que nuestra tecnología, de la que nos sentimos tan orgullosos, es casi infantil comparada con la de ellos. No solo poseen una fuente de energía desconocida e inmensa, no solo violan en apariencia todas las leyes de la aerodinámica con sus maniobras, es que además su presencia aquí implica que nuestro conocimiento del universo está aún en mantillas. De acuerdo a lo que sabemos, es imposible que un vehículo recorra decenas o centenares de años luz, pero ellos lo hacen. O hay otros sistemas para recorrer las distancias siderales que todavía ignoramos, o han estado aquí desde siempre y este es también su planeta, lo que resulta igualmente difícil de entender. Aunque todo es posible, porque el fenómeno, ya incomprensible en muchos aspectos, ha ido contaminándose durante estas décadas con intereses políticos, comerciales, estratégicos, emocionales y hasta religiosos, al punto que a los propios investigadores les resulta difícil separar el grano de la paja. Por ejemplo, ¿quién puede afirmar a estas alturas si la célebre película que se difundió en 1995 de la autopsia de un alienígena es auténtica o falsa? Los ovnis son máquinas sorprendentes, pero máquinas, y por tanto susceptibles de averías, pueden estrellarse. Y eso es lo que, según todos los indicios, sucedió en algún lugar de este desierto en los primeros días del mes de julio de 1947. Los que dieron la noticia fueron los propios militares, que afirmaron tener el disco volante en su poder, aunque en los días siguientes lo desmintieron diciendo que era un globosonda. Pero ya era tarde. La noticia había sido difundida por todo el país y nadie se creyó lo del globosonda, a todas luces absurdo. Escuchen ahora una grabación histórica, cuando el 8 de julio de 1947 la emisora KGFL dio en su boletín informativo la noticia por vez primera. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Pero lo que da un interés aún mayor al caso es que junto a los restos de la nave se encontraron los cadáveres de varios tripulantes. Este sería uno de ellos. La película que están viendo, supuestamente rodada en 1947, fue conseguida en 1993 en Estados Unidos por un productor inglés, Ray Santilli, de manos del propio cámara que la rodó, ya un anciano octogenario. El cadáver corresponde a una criatura de extraña anatomía, con un cráneo voluminoso, de poco más de 1 metro de estatura, vientre abultado, genitales apenas desarrollados, pero que por la pequeña hendidura parecen corresponder a una hembra, y manos y pies de 6 dedos. Los médicos no son muy minuciosos y la sala de autopsias tampoco resulta la idónea. Todo tiene un cierto aire de improvisación y de prisa. Pero no conviene olvidar que la necropsia,
aunque sería mejor decir la recogida de muestras, a veces órganos completos, se está realizando en una base militar secreta y no en un instituto anatómico forense por patólogos profesionales. En el aspecto técnico, la película, por su emulsión y otras características, parece pertenecer en efecto a la época correcta, pero falta que la casa Kodak, fabricante del negativo, realice los análisis definitivos. Entre los investigadores la opinión está dividida. Unos apuestan por su autenticidad, en tanto que otros sospechan que se trata de un fraude, pero no realizado por oportunistas con fines comerciales, sino por las propias instituciones norteamericanas, probablemente la CIA, que como es sabido viene participando activamente en el control de la información sobre el fenómeno ovni precisamente desde 1947, a raíz del caso Roswell. El sutil motivo para realizar y difundir esta falsa película sería el de que, una vez descubierto que se trata de un fraude, esa idea se extienda a todo lo que concierne al tema de ovnis estrellados en poder de las fuerzas aéreas. ¿Y qué decir de las imágenes que veremos ahora? Sacadas subrepticiamente de otra base secreta conocida como Área 51. Fueron emitidas el 14 de abril de 1997 por una cadena de televisión estadounidense. Lo que están viendo, si es que el vídeo es auténtico, sería ni más ni menos que un alienígena vivo sometido a una especie de interrogatorio. Posiblemente sea una falsificación, pero si lo es, hay que felicitar al realizador por su hábil puesta en escena y al actor que hace de extraterrestre, porque sin apenas gesticular, da a su personaje un dramático toque de desolación que conmueve al espectador. Para el contactado Giorgio Bongiovanni, que nos ha cedido las imágenes para esta ocasión, se trata de una filmación auténtica. Y su opinión es en modo alguno desdeñable, ya que Giorgio es el contactado más célebre y respetado de esta época, de probada honestidad y con la misión, a través de la revista UFO, La Visita Extraterrestre, del grupo Non Siamo Soli y de sus apariciones personales, de concienciar a la sociedad actual de la realidad del fenómeno y de la presencia de los alienígenas como inductores a un cambio positivo para la humanidad. En Bongiovanni se conjugan dos aspectos a los que hemos aludido al hablar de las apariciones marianas: el religioso, espiritual y el extraterrestre. Estuvimos con él en Italia, en Sant'Elpidio a Mare, donde tiene instalado su centro en el que colaboran desinteresadamente gentes de diversas nacionalidades. Desde joven estuvo interesado en la faceta que podríamos llamar trascendente del fenómeno ovni. Pero cuando su destino dio un giro radical, fue un día de abril de 1989 en esta calle, la vía Palestro de Sant'Elpidio. Aquí tuvo su primera visión, una intensísima luz en cuyo interior se formó la imagen de una mujer que dijo ser Miriam, el nombre hebreo de María. Después hubo otras apariciones y en ellas se le dijo que fuera a Fátima. Y fue en ese lugar mariano donde durante un estado de trance le aparecieron por vez primera sus estigmas en las manos. A esos estigmas seguirían otros en los pies, en el costado y en la frente. Estigmas auténticos, que llevan más de 10 años abiertos sin infección alguna. Estigmas que casi diariamente sangran con agudos dolores. Él lo lleva bien, todo lo bien que puede. Son más un premio que un castigo, una especie de dolorosa marca que prueba su condición de elegido y que le compromete a lo que él entiende que es su misión en este mundo.
Yo pienso que la ufología es seria, pero claro, la ufología seria, la ufología profunda es la única materia que en este momento está dando prueba, evidencia que este contacto existe y que un día u otro se dará en una manera impactante, global, porque los gobiernos se esconden, las iglesias se esconden, la ciencia no le interesa o hace la finta que no le interesa o lo estudia ocultamente. Entonces la única materia, la más polémica, la más atacada de todo el mundo es la ufología. Y es una paradoja, pero la ufología está demostrando que la profecía de Fátima en esta parte es real. Es decir, que efectivamente los extraterrestres existen. Y por esto elegí de difundir material de OVNI, para que se cumple también, para que puedo dar una aportación a la profecía de Fátima. Entonces mi segundo aspecto de difundir, de hacer conferencias de ufología, de contactos extraterrestres, contactados, Eugenio, Adamski, etcétera, yo mismo que he tenido mis experiencias. Yo no soy un contactado porque he tenido pocas experiencias, poquísimas. Mi contacto es diferente, como hemos explicado antes. Pero hay gente que han tenido contactos extraordinarios, el tema de las abducciones, todos estos temas muy profundos que en nuestras investigaciones nosotros en todo el mundo recogemos material, sobre todo para que puedo sustentar lo que puedo sustentar por lo que se refiere al secreto de Fátima, esta parte del contacto con los extraterrestres. Pero básicamente mi experiencia es difundir el mensaje de Fátima, y hay otra parte que me pidieron, la más difícil, y que a veces no alcanzo a cumplir, es decir, la actuación del mensaje. Los investigadores que se autoproclaman serios consideran inaceptable esta mezcla de lo espiritual con los ovnis, pero en mi opinión es una actitud más cargada de prejuicios que de razones. Entretanto, indiferentes a lo que crean unos y otros, los ovnis continúan manifestándose en función de una estrategia que desconocemos. Y lejos de abandonar su puesto de observación en torno al planeta, por la presencia cada vez más frecuente de nuestros satélites tripulados y lanzaderas espaciales, se muestran con total descaro evolucionando cerca de ellos. Las imágenes que estamos viendo no son de un aficionado. Están tomadas por las cámaras fijas de las lanzaderas o por los propios astronautas. Corresponden fundamentalmente al Shuttle y al Discovery, grabadas de otras copias para poder mostrárselas ahora, pero sin que haya duda alguna sobre su autenticidad. Objetos no identificados que nada tienen que ver con chatarra espacial o con meteoritos, evolucionando, realizando maniobras imposibles y entrando en ocasiones varios de ellos en el campo de la cámara. La impresión es que por encima de nuestra estratosfera hay una intensa actividad. Los numerosos satélites perfectamente identificables y otros objetos con diferentes trayectorias y un comportamiento que no guarda relación alguna con el de nuestras naves o el de los objetos celestes convencionales. Estas imágenes son solo una pequeña selección del mucho material ya acumulado a lo largo de los últimos años. Sabemos lo que no son, ni naves nuestras ni objetos naturales, pero todo lo demás, su origen, su tecnología, la identidad de quienes los tripulan y por qué nos observan sigue siendo un misterio. De lo único que estamos seguros es de su presencia. Están ahí. Pero ni siquiera de eso se nos ha informado oficialmente, porque respecto a los ovnis, la NASA y el resto de las agencias espaciales siguen las mismas consignas en el espacio que los militares y gobiernos con lo que sucede dentro de nuestra atmósfera: silencio o manipulación.
desde hace más de 5 décadas venimos siendo víctimas de un colosal engaño. Engaño al que, por sugerencia de las instituciones o por simple papanatismo, los medios de comunicación no son ajenos. Por ejemplo, si yo les menciono los círculos de las cosechas, la mayoría de ustedes tendrán una opinión formada, ni más ni menos que la que les han inculcado. Ah, sí, aquella broma de 2 jubilados ingleses. Es lo que interesaba que quedara en la memoria colectiva y es lo que ha quedado. Sin embargo, los círculos de las cosechas constituyen uno de los enigmas más desconcertantes a los que se enfrenta la humanidad actual. Hasta ahora se han contabilizado unos 10.000 de estos pictogramas en 50 países. Los primeros aparecieron en Australia durante los años 60, pero cuando se han convertido en un fenómeno llamativo ha sido a partir de los años 80, en que dejaron de ser círculos sencillos para convertirse en diseños cada vez más bellos y complejos. Aunque se han formado en campos de hierba, plantaciones de arroz, hielo, arena e incluso en bosques de árboles, son un fenómeno casi exclusivo de los campos de cereales. Por eso aparecen entre mayo y septiembre, cuando las plantas ya están altas y por alguna razón, preferentemente en el sur de Inglaterra. De aquellos círculos, aislados o en grupo, se ha pasado a complicados dibujos que a veces ocupan toda una hectárea de terreno y cuyo contenido abarca los más diferentes temas, incorporando conceptos matemáticos o astronómicos y otros relacionados con el simbolismo, la espiritualidad o el esoterismo. Pero la característica fundamental de todos ellos es la armonía, la perfección en el diseño y su cada vez mayor complejidad. Aparecen durante la noche, silenciosamente, según algunos testigos de madrugada y en el transcurso de 1 o 2 minutos, incluso menos. A lo largo de estos años son ya muchos los testimonios que se refieren a la presencia de luces de diferentes tamaños y formas sobrevolando el campo donde después aparecerá el dibujo. Incluso han sido grabadas con cámaras domésticas de vídeo, la primera vez en 1991, por el investigador Steve Alexander, y desde entonces en varias ocasiones más. La más conocida de esas grabaciones es la que se obtuvo el 11 de agosto de 1996 a las 5 de la madrugada cerca del pueblo inglés de Oliver Castle. En ella se puede ver perfectamente cómo 2 pequeñas esferas luminosas se desplazan sobre el campo de cultivo mientras bajo ella se va formando uno de los complejos pictogramas. Es obvio que ha habido y sigue habiendo bromistas que se atribuyen el mérito de ser ellos los autores de los círculos. Han demostrado además que son capaces de hacerlo y con aceptable resultado. Así pues, junto a los auténticos círculos hay otros falsos, lo que favorece esa cortina de humo con la que autoridades e instituciones intentan cubrir habitualmente los fenómenos desestabilizadores, en tanto que ellas, como es lógico, también los investigan. En los auténticos dibujos, las plantas no están aplastadas con rodillos y por tanto no aparecen quebradas. Tampoco hay agujeros dejados por las estacas clavadas, algo imprescindible para los bromistas, ni huellas de pisadas o vehículos. Pero no es solo eso. Las anomalías en el interior de los círculos verdaderos demuestran la intervención de algún tipo de energía desconocida. Los tallos afectados han sido expuestos a una fuente de microondas
que de forma selectiva modifica las células, hinchándolas y deformándolas a la altura conveniente de la planta, de modo que en esa parte se forma una especie de nódulo que permite que se doblen sin romperse y sigan creciendo en posición horizontal. Sus semillas sufren malformaciones y en el laboratorio germinan de forma diferente a las del resto del campo. En el interior de los dibujos auténticos hay también una concentración de partículas de hierro meteórico muy superior a la normal, como si hubieran sido atraídas por un intenso campo electromagnético. De hecho, se ha comprobado que durante horas o días el campo magnético en los dibujos es 3 veces más intenso que fuera de ellos. Algo desconocido, que nada tiene que ver con estacas, cuerdas y rodillos, traza desconcertantes figuras en los campos de cereales sin quebrar los tallos, produciendo alteraciones en la estructura molecular de las plantas, modificando temperatura, magnetismo y radiactividad, y sin dejar una sola huella. Tan solo un dibujo, a veces gigantesco, de enorme belleza y complejidad. ¿Quiénes son los hacedores de círculos y cuáles son sus motivos? Es algo que hoy por hoy carece de respuesta. En todo caso, y aunque sea en esta época cuando aparecen con profusión, hace siglos que en esa parte del sur de Inglaterra se viene hablando de los círculos. Tal vez tengan que ver con los innumerables monumentos megalíticos que allí hay, muchos de ellos también de forma circular. Es posible que la historia de los llamados círculos de las cosechas haya comenzado no en el siglo pasado, sino hace ya varios milenios. ¿Quién sabe? Nos consta que ellos están ahí, pero ignoramos desde cuándo. Los gobiernos, primero el de Estados Unidos e inmediatamente después el de casi todos los países, adoptaron la postura de guardar silencio sobre lo que sabían y desprestigiar a los testigos, con frecuencia a sus propios pilotos militares, dando explicaciones falsas y no pocas veces absurdas sobre lo que habían visto. Esa campaña de intoxicación y desinformación ha sido tan eficaz que socialmente se considera como muestra de credulidad o de incultura creer en la existencia de los ovnis. Las razones para tal actitud son diversas, pero el astronauta Gordon Cooper, en una entrevista concedida para la revista Enigmas, opinó sobre la que, siendo la más sencilla, es la principal de las causas de esa manipulación oficial. Textualmente, ¿qué otra función podían tener sino calentar la Tierra o iluminar la noche? Todo era sencillo. Éramos el único objetivo de la creación, las únicas criaturas. Nada hubo antes que nosotros, salvo Dios, y nada habrá después, salvo Él. Pasaron los siglos, fuimos creciendo en número y en conocimientos. Nuestras ciudades se convirtieron en enormes y orgullosas urbes. La técnica, cada vez más compleja y eficaz, nos permite vivir con un mayor confort, comunicarnos unos con otros instantáneamente sin importar la distancia,
o viajar en vehículos que se mueven a velocidades antes inimaginables. Por su parte, un número elevado de investigadores suponen que no somos una excepción, que lo que ha sucedido aquí ha sucedido y sucederá en incontables planetas si se dan las circunstancias favorables. No es cuestión ahora de demostrar la realidad del fenómeno. Cada cual puede y debe pensar lo que quiera. Pero aunque para gran parte de la opinión pública se trate de poco menos que un bulo, el que tenga un mínimo interés por informarse comprobará que los testimonios de todo tipo son tan abrumadores que negar la existencia de esos objetos volantes no identificados es negar lo evidente. Hubo un tiempo en el que este planeta era el ombligo del universo. Las estrellas que cada noche veíamos en el cielo eran solo eso, céfiros, luminarias puestas ahí por el Creador para aliviar la oscuridad y embellecer las siempre ominosas tinieblas. Como es lógico, el Sol y la Luna giraban alrededor nuestro. A cambio, las cosas han dejado de ser tan sencillas. Ahora somos solo un pequeño planeta girando en torno a una estrella de mediana magnitud en el extrarradio de una galaxia con miles de millones de soles como el nuestro y que a su vez es una cualquiera entre los miles de millones de galaxias que forman el universo conocido. Un universo cuyos límites son un misterio y su origen una mera hipótesis. Plantear que esta minúscula partícula perdida en un rincón del cosmos es la única que alberga una especie inteligente es aparentemente absurdo. Sin embargo, son muchos los que piensan que la aparición de seres humanos ha sido la consecuencia de tantas circunstancias fortuitas, de tantas casualidades, que es casi imposible que haya sucedido lo mismo en otros planetas.